Muy buenos días, mis amados hermanos. Qué bendición encontrarnos una vez más este domingo para adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una gran oportunidad la que el Señor nos da en esta mañana para aprender de su palabra. Que el Señor les bendiga ahí donde tú estás, si estás en tu casa, en el campo, en la ciudad, si estás en nuestro país o fuera de nuestro país. Te enviamos desde la Iglesia Bautista Oikos un fuerte abrazo, un abrazo cariñoso. Te amamos y en nuestro corazón estás siempre. Estamos orando por sus vidas, mis amados hermanos. Cada vez que sabemos de alguna persona que nos escucha en algún lugar fuera de nuestra comunidad, pues anotamos su nombre y los pongo en oración en caso. Gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros cada vez que compartimos la palabra del Señor. Esta es una oportunidad para crecer y para conocer más del amor de Dios. Quiero animarte para que trates y cuides tu familia a través del cumplimiento de las normas de salud que las organizaciones de nuestros países extienden a todos los ciudadanos. Estamos en una época difícil, en una época de crisis pandémica, y es importante que el pueblo de Dios dé el ejemplo también cumpliendo las normas que los gobiernos establecen para el beneficio de todos. Quiero animarte también para que nos apoyes en oración, para que seas parte de este ministerio Oikos. Estamos apasionados y deseosos de hacer la obra de Dios en todo lugar donde el Señor nos abra la puerta. Ha sido un caminar con Dios exitoso y bendecido durante todos estos años, y hemos visto la mano de Dios obrando a través de nuestras vidas y tocando las vidas de otros. Y quisiéramos que tú seas parte de eso, si está en tu corazón, unirte a nosotros en oración. Ora por este ministerio, ora por el pastor Adolfo y su familia, ora por el liderazgo de la iglesia, por la congregación, para que Dios nos dé un corazón ardiente, un corazón dispuesto siempre para llevar su palabra a todos aquellos que la necesitan. Y si en tu corazón sientes el deseo de apoyarnos de una manera económica, también te animo para que lo hagas. Siempre los recursos económicos son escasos y las necesidades son grandes. Y te animo para que a través de tus ofrendas y tus diezmos nos apoyes en esta obra que Dios ha puesto en nuestro corazón. Si deseas participar económicamente con nuestro ministerio, en algún momento puedes hacerlo al Simpe móvil al número 8326-1860, y a la vuelta de tu notificación te estaremos enviando un mensaje donde se evidencia el ingreso de esos recursos a las cuentas de nuestra Asociación Bautista Oikos. Entonces te agradecemos de corazón tu apoyo en oración y tu apoyo financiero, si así lo pone Dios en tu corazón también. Que el Señor sea quien haga esa obra en el corazón de cada uno de los que estamos acá y de todos aquellos que nos ven. Esta es una mañana especial y en este día quisiera orar por ti, quisiera poner este tiempo en las manos de Dios para rogarle que bendiga nuestras vidas a través de su palabra que será expuesta. Vamos a orar y luego vamos a compartir el mensaje del Señor. Oremos. Señor, te damos las gracias esta mañana por esta oportunidad que tú nos das de venir a tu casa y de reunirnos de manera virtual para escuchar tu voz, aprender de tu palabra, entender cuál es tu plan para la iglesia y cómo nosotros podemos llevarlo adelante. Te doy gracias por este pueblo tuyo que se reúne esta mañana. Oro por todos aquellos que están ahí, que quizás tienen alguna necesidad en su corazón, alguna situación especial que les está afectando, y oro para que tú les traigas paz a sus corazones, para que tú pongas quietud en sus espíritus. Y Señor, si hay alguna dolencia física, que tu mano poderosa sea sobre esos cuerpos para sanar, para restaurar y bendecir y traer nuevamente salud al cuerpo enfermo. Bendice tu iglesia, bendice a mis hermanos donde quiera que se encuentren, y permite que este día tu palabra nos hable al corazón y que nuestros corazones estén dispuestos a obedecer y a hacer lo que tu palabra nos muestra. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Bueno, mi amado hermano, quiero compartir hoy nuevamente sobre el libro del profeta Isaías en el capítulo 54. Vamos a leer dentro de un momento algunos versículos de este capítulo. Posiblemente estaremos leyendo los primeros 3 versículos. Y de esos versículos trataremos de sacar 3 deducciones que deben ser cualidades indispensables para una iglesia.
Pero antes de eso quiere decirles que estos versículos del capítulo 54 de Isaías nos profetizan sobre la restauración de Jerusalén después de salir el pueblo del exilio babilónico durante el reinado de Darío, un rey persa que gobernó en los años 521 al 486 a.C. Y en estos pasajes se le promete al pueblo israelita nuevamente prosperidad, se le promete nuevamente extenderse, se le promete regresar a su tierra y empezar a disfrutar de la bendición de Dios. La obra redentora de Dios para su pueblo, entonces, es anunciada por aquel profeta, anunciándoles la ampliación de la familia a través del ejemplo con una mujer estéril. De una manera milagrosa, Dios haría que aquel pueblo seco, sin producción, sin vida, viviendo en el exilio, retornara nuevamente a su tierra y de ahí se extendiera a todo lugar. Dios había permitido que ellos fueran llevados cautivos a Babilonia y como consecuencia de su alejamiento de Él, ellos se encontraron allá en Babilonia sufriendo entonces el exilio, la amargura de la dominación y el cautiverio. Hasta que llega ese tiempo de regreso, ese tiempo de alegría, y entonces toda aquella amargura que tenían en su corazón se quiere volver en alegría, pero al llegar al lugar nuevamente van a encontrarse con una situación diferente, difícil. Es aquí donde Dios, a través del profeta, les da este mensaje a los israelitas que regresan a su tierra para animarlos, para ayudarles a cambiar su actitud de la forma como están viendo el momento de su vida y ayudarles a mirar un poco más allá y entender que los planes de Dios para su pueblo siempre son de bendición, siempre son de abundancia, de extenderse, de ir más allá. Y quiero que lea conmigo Isaías capítulo 54, del versículo 1 al 3. Voy a leerlo para usted en la versión Reina Valera del 60. Dice así la palabra del Señor. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Qué tremendos versículos estos con los que inicia el capítulo 54 de Isaías. En estos versos encontramos cuál es la actitud que Dios decía de su pueblo al retornar a la tierra que Él les había dado. Y esa misma actitud que Dios estaba demandando de su pueblo Israel, es la misma actitud que la iglesia de hoy debería de tener al mirar hacia adelante lo que nos espera. Y lo primero que podemos entender o percibir de estos pasajes es que la iglesia debe tener esa misma actitud de hacer planes para extenderse. La iglesia debe hacer planes para extenderse. Y las palabras del verso 2 hacen referencia a esta verdad. El pueblo de Israel todavía sentía ese sabor amargo del exilio y ahora se le agregaba el sabor amargo del regreso al mirar las circunstancias en las que ellos estaban teniendo que regresar a aquella tierra que había sido dejada años atrás. Quizás en la mente de muchos de ellos estaba el pensamiento todavía de que Dios les había abandonado. Y en este momento, ahora parece que Dios les está hablando de ensancharse, de agrandarse, de ir más allá, cuando las evidencias del pasado, según su propia percepción de las cosas, era que Dios les había abandonado. Dice el versículo 2, ensancha el sitio de tu tienda. Las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas. La tienda era el lugar de habitación de las personas en aquellos días. Estamos hablando del siglo 8 a.C. Todavía muchos pueblos eran seminómadas. No habían materiales de construcción como los que tenemos hoy, no existía el bloque de cemento o concreto, las construcciones no eran estáticas, sino que las personas se movían de un lugar a otro y entonces tenían que literalmente echarse su casa al hombro y trasladarse al nuevo lugar donde
pasarían algunos días o meses. Por eso era que usaban tiendas que eran construidas con pieles de animales. Y esas tiendas grandes, similares a las que usan los circos de nuestros días, eran tiendas donde habitaban varias familias. Eran tiendas que debían ser establecidas con cuerdas y con estacas, y internamente ponían cortinas que eran las paredes divisorias para definir los espacios que las familias de ese clan ocuparían en aquella tienda. Era el lugar de habitación. También la tienda era la casa de Dios, era el tabernáculo móvil que muchos de ellos habían leído en la historia pasada de los israelitas. Cómo esa tienda de Dios era el lugar donde Dios se manifestaba. Ahora Dios les está diciendo a ellos que deben mirar hacia afuera y deben prepararse para recibir a los que van a venir. Que deben ensanchar el sitio de la tienda, hacer la tienda más grande, porque vendrán más personas, habrá más gente en la casa, tendrán necesidad de expandir, de correr sus cortinas, de estirar las cuerdas y poner las estacas más lejos. Pero quizá era el peor momento para pensar en algo así. Y sin embargo, Dios les pedía una decisión de fe. Hemos pasado un año difícil, hemos pasado un año 2020 duro para muchas familias y para muchas empresas, para muchas personas en el comercio y también para muchas congregaciones. Y sin embargo, esta mañana yo quiero hablarles de ensancharse, de que la iglesia debe ensanchar, que la iglesia debe ir más allá, mirar más allá y mirar sobre todo los que vendrán a este lugar. Y por esa razón el mandato de este pasaje, aquel pueblo, para que tuviese una actitud de crecimiento, una actitud positiva acerca de las cosas grandes que venían pronto para ellos. Esta visión de crecimiento debe estar permanentemente delante de la iglesia de Dios. No podemos estar tranquilos con el grupo que somos, las cosas que tenemos, la forma como hacemos las cosas. Tenemos que tener una visión de crecimiento. ¿Cómo creceremos este año 2021 la Iglesia Bautista Oikos en Costa Rica? Vamos a crecer, vamos a ensanchar el sitio de nuestra tienda y vamos a alargar las cuerdas y afirmar las estacas, porque Dios tiene un plan y un propósito para esta familia, para tu familia. Es el plan de Dios que te ensanches. Debes tener en tu mente esta actitud permanente de crecimiento para nuestra iglesia y para tu iglesia donde quiera que tú estás. Esta iglesia debe tener planes de avance. Quizás estás pensando que ante las regulaciones del estado de convivencia o de compartir con personas de diferente grupo o burbuja social, será imposible el evangelismo. Pero la iglesia no se puede estancar, la iglesia no puede entonces asumir una posición estática de el gobierno nos impide hablar de Jesús con otras personas. Debe haber una visión de futuro en nuestra mente. No es posible que en lugar de avanzar, muchas congregaciones han disminuido su asistencia. Han desaparecido muchos hermanos que antes venían con alguna regularidad, pero quizás ahora no sabemos ni siquiera dónde están. Hace un año que no se congregan. Hace un año que no siguen ningún culto en línea. Están desaparecidos. Pero la actitud de la iglesia debe ser de ensanchar, de crecer, de esperar cada vez más personas, cada vez más gente tendrá espacio en este lugar y en el reino de Dios. Ensancha el sitio de tu tienda. Esa es la visión que debe tener la iglesia. Debe ser una iglesia que tiene planes para crecer. Ensanchar el sitio de nuestra tienda es extender las cortinas, extender el área de influencia de nuestro ministerio, ir más allá de la comunidad donde Dios nos ha puesto y poder alcanzar a nuestra provincia, a nuestro país, América Central, continente americano, ir a Europa o a Asia o cualquier lugar donde Dios nos abra las puertas y nos permita salir. De eso se trata. Ensanchar el sitio de nuestra tienda. No podemos permanecer como siempre. No debemos pensar en ser escasos, sino debemos pensar en alargar nuestras cuerdas. Era el pensamiento que constantemente fluía en el corazón del apóstol Pablo.
no podía quedarse quieto y siempre quería ir por más. Y Pablo dice en Romanos 15, 19 y 23 y 24, dice Pablo en Romanos 15, hablando de su experiencia, dice: desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. ¡Qué increíble! Desde Jerusalén y hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Pero ahora, dice Pablo, no tengo más campo en estas regiones. Podríamos decir como iglesia, no tenemos más campo en esta comunidad porque hemos llenado todo acá en este sector de nuestro país. Hemos llenado todo, ya no tenemos más campo. Necesitamos alzar nuestros ojos para buscar un espacio más allá donde poder ir a servirle al Señor. Pablo dice, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, o sea, ir a Roma. Cuando vaya a España, dice Pablo, iré a vosotros. Cuando vaya a España, iré a Roma primero, porque espero verles al pasar y ser encaminado allá por ustedes una vez que haya gozado con ustedes. Ese es el plan de una persona que tiene deseos de avanzar y deseos de crecer. La iglesia debe tener ese tipo de planes, deseos de ir más allá, deseos de alcanzar otros lugares, deseos de poder contribuir a que personas que no conocen a Cristo tengan la oportunidad de escuchar el evangelio. No podemos estancarnos en esta esquina. No podemos considerar que ahora hemos alcanzado nuestro punto, nuestro nivel máximo y nos quedamos aquí tranquilamente. Debemos ensanchar el sitio. Si hemos hecho el templo más grande, ocuparemos uno más grande. Ocuparemos más edificios, más espacio para albergar la comunidad que vendrá aquí a adorar al Señor. ¿Y cómo se logra esto? ¿Cómo esperaba Dios que aquel pueblo lograra eso? Si venía desanimado de un tiempo de escasez, de estrechez, de pobreza, de dominio, ¿cómo esperaba Dios cambiar esa actitud mental de aquel pueblo en un momento? Esa actitud se logra con la responsabilidad nuestra, asumiendo nuestro papel en la obra de Dios, siendo responsables e interesándonos en lo que Dios nos ha mandado hacer. Cada uno de nosotros somos responsables. No es un grupo misionero, no son los pastores, ni son los líderes. Es la iglesia de Dios, el pueblo de Dios. Estas eran palabras de Dios para todo el pueblo. No eran palabras de Dios para una o dos personas, para un pequeño grupo que estaba liderando. Eran las palabras de Dios para el pueblo de Dios, que debía cada familia ensanchar su tienda. Y este año es mi esperanza y es mi deseo de que cada familia logre ensanchar su espacio de influencia ahí donde vive, en su cuadrante, en su comunidad, en su localidad. Que usted pueda ensanchar su tienda y pueda abarcar con su influencia otras personas para que conozcan a Cristo. Y al final de este año, poder traer a todas esas personas a los pies de Cristo, a la casa de Dios, y adorar juntos en este lugar, reconociendo que ha sido la buena mano de Dios la que nos ha bendecido al compartir su palabra. Hay dos tipos de actitudes en las iglesias y en las personas generalmente acerca de esto, del crecimiento y del avance de la obra, de los planes de la iglesia para crecer. Están aquellos que piensan que no debemos de hacer nada, que si las personas se van a salvar, Dios las traerá por sí mismo a la casa de Dios. Y entonces, ¿para qué esforzarnos? Y pasan sus vidas, años o meses en los templos, sentados, escuchando, sin el menor interés o sin la menor pasión en su corazón por alcanzar a otros. Puede ser que hay creyentes que han pasado años, están en una congregación, vienen domingo a domingo, se sientan, pero nunca han alcanzado a otra persona, nunca han ensanchado su tienda, nunca han extendido sus cuerdas, ni han afirmado sus estacas. Siguen siendo los mismos de siempre. Esa actitud es triste. Esa actitud no permite que la iglesia crezca. Con esa actitud, lo que sucede en las congregaciones es que las congregaciones se vuelven viejas. Las personas no tienen interés en traer generaciones nuevas, personas nuevas, y van envejeciendo. Esa actitud a Dios no le agrada.
Dios espera la actitud de ensanchar, de extenderse, de abarcar, de ir cada vez por más. Y están aquellos hermanos que tienen la actitud de esperar grandes cosas de Dios. Y entonces empiezan a actuar en función de su esperanza en Dios, de su deseo y anhelo y certeza de que Dios cumplirá sus promesas. Dice el apóstol Pablo en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo va a invocar el mundo que no conoce a Dios si nunca han escuchado de Él? Si tú no le cuentas a tu vecino, si no le dices a tu amigo de colegio, de universidad, si no le hablas a tu compañero de trabajo, ¿cómo invocarán ellos a Dios? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es necesario, hermanos, cambiar la actitud. Si eres uno de aquellos que piensa que si alguien se va a salvar, Dios lo traerá a la casa de Dios, despiértate en esta mañana y activa tu corazón y toma cuenta que Dios te está demandando un cambio de actitud. Debes extender tu carpa, debes extender las cuerdas y afirmar las estacas para que la familia de Dios crezca y haya espacio para todos en este lugar. La iglesia siempre debe tener planes para extenderse. No hemos llegado al límite, tenemos mucho espacio para extendernos. Esto debe ser parte del ADN de nuestra iglesia, de toda iglesia cristiana. Un deseo ardiente por extenderse. Las cosas que no crecen están prontas para morir y desaparecer. No podemos permanecer como siempre y anhelar crecer. No podemos permanecer iguales y anhelar crecer. Hay que hacer cambios en la vida para poder ir por más cosas. Es posible que empezamos por algo pequeño, pero eso pequeño debe quedar en la historia del pasado porque seremos grandes. Avanzaremos, ejerceremos mayor influencia, alcanzaremos más personas para el nombre y la gloria de Dios. Una iglesia siempre debe tener planes para crecer. Pero también de este pasaje de Isaías podemos deducir que la iglesia no solamente debe tener ambición y planes para crecer, la iglesia debe crecer en firmeza y en profundidad. De nada nos sirve tener muchos planes para ir e incluso ir si nuestra firmeza y profundidad en las cosas de Dios no está bien afianzada, bien cimentada. Dice la palabra de Dios en el versículo 2, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Es que no se puede hacer la tienda más grande si no se le agrega más cordón y a las estacas se le pone buena fijeza en el suelo, buena firmeza. Las estacas eran las que sostenían las cuerdas para darle estabilidad. Vendrían vientos, tormentas, azotarían aquellas tiendas, pero si las estacas estaban bien afianzadas, esa tienda se sostendría firme. Una estaca firme no permite que la tienda se derrumbe. Y sabe, mi hermano, cada uno de los que estamos acá somos una estaca. Somos los que le damos firmeza a la iglesia de Dios en este lugar. Y si tú como estaca no estás bien afianzado en el terreno, si eres una estaca suelta, si no estás bien afianzado en la tierra fértil del gozo y la presencia de Dios, la carpa se puede caer, la casa se puede caer. Una estaca firme no permite que la tienda se derrumbe, pero cuando no hay firmeza, cuando no hay convicciones firmes en el corazón de los creyentes, ¿cómo vamos a extendernos si ni siquiera estamos seguros cuáles son los principios básicos de nuestra fe? El hecho de extender las paredes debía de ir de acompañado de afianzar las estacas. El hecho de ejercer mayor influencia en la sociedad debe ir al lado de unas estacas fuertes y firmes, afianzadas en las cosas de Dios. Debe ser afianzado en la doctrina del Señor. ¿Y cómo vamos a afianzarnos en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo? Siendo constantes, estando en los talleres de capacitación y entrenamiento de liderazgo para aprender, viniendo a las clases
de estudio bíblico que damos, acompañando a la iglesia cada momento que nos reunimos para crecer y aprender. No hay forma de aprender y tener fortaleza doctrinal si no nos reunimos, si no venimos a la escuela, si no venimos a los cursos de capacitación y entrenamiento para obreros. Es imposible hacer la obra de Dios cuando no tenemos esa firmeza doctrinal, cuando ni siquiera valoramos el deseo de estar juntos. Y entonces puede pasar un año y no he estado reunido con los hermanos en la iglesia por temor a la pandemia o cualquier otra cosa, pero tampoco he estado reunido a través del internet de forma virtual. No puede haber firmeza en un corazón que no se interesa por estar en comunión con el pueblo de Dios. No puede haber firmeza en un corazón de una persona que no le interesa la oración, que es pobre en oración, que sus oraciones no van más allá de decir: gracias por el nuevo día y porque me abriste los ojos en esta mañana. Gracias por la comida y el pan que me diste. Ahora, Señor, bendíceme para descansar y dormir bien. No puede haber firmeza en tal corazón de ese tipo de personas. Jesús contó una historia en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versos 24 y 27, hablando de dos hombres, uno prudente y otro imprudente. Estos dos hombres querían construir una casa y cada uno decidió elegir un tipo de terreno. Uno decidió elegir un terreno macizo, un terreno rocoso, un terreno quizás en alguna elevación, tratando de prever si en algún momento habían inundaciones o algún tipo de desastre natural donde su casa, una vez construida, quedara firme. El otro no tuvo tal previsión y buscó un terreno donde la construcción fuera sencilla, fácil y rápida. Y hablando Jesús de estos hombres para hablar de la prudencia y de la insensatez de los creyentes y de las personas que a veces quieren buscar la vía fácil para crecer, pero no hay vías fáciles para crecer en la obra de Dios. Hay que pagar un costo, hay que pagar el precio, hay que desvelarse, hay que orar, hay que estudiar, hay que trabajar, hay que esforzarse, porque las cosas fáciles no son exitosas. Jesús dijo en Mateo 7:24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y luego vino la lluvia, vinieron los ríos, soplaron vientos y dieron con fuerza contra aquella casa, y la casa se cayó y fue grande su ruina. Así es, mi amado hermano. Una iglesia que quiere ejercer mayor influencia en su entorno o más allá de su entorno, debe ser una iglesia fuerte, bien cimentada, bien establecida. Y no se puede tener iglesias fuertes, bien cimentadas y bien establecidas si los creyentes que conforman esa iglesia no están dispuestos a pagar el precio de la educación, de la enseñanza, del tiempo en comunión juntos, del poder aprender y hacer las cosas juntos, de tener tiempo para orar juntos. Muchas iglesias de nuestros días hoy en los cultos de oración asustan. Muchas de las iglesias hoy en los cultos de entrenamiento bíblico para los creyentes son 4 o 5 personas las que llegan, porque la gran mayoría de personas quieren aprender mientras duermen, mientras están haciendo las cosas en su casa, viendo la televisión. Una iglesia que quiere ejercer influencia con ese tipo de creyentes no va a ir más allá de la esquina. Se necesita pagar el precio, construir en terreno rocoso, esforzarnos, trabajarnos, ponerle ganas a las cosas de Dios. Para ser una iglesia con visión de crecimiento, debemos ser una iglesia que fortalece las bases, fortalece la educación teológica, fortalece la oración, motiva a los creyentes a estar juntos. La permanencia y la continuidad de una iglesia que ejerce su ministerio, entonces, mi amado hermano, ¿de qué depende? Depende de una vida profunda de oración y de firmeza en la doctrina.
Escuche bien lo que le estoy diciendo. La permanencia y continuidad de una iglesia que ejerce su ministerio depende de una vida profunda de oración y firmeza en la doctrina. No iremos más allá de lo que oramos nosotros juntos cuando nos reunimos. La Biblia nos dice de una historia del apóstol Pedro y Juan, cuando fueron ellos apresados y luego amenazados y después vinieron a su grupo para contarles el testimonio. Y dice Hechos 4:31 que cuando ellos llegaron al grupo y el grupo empezó a orar, el lugar en que estaban reunidos tembló. Y todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué sucedió? Hablaban con denuedo la palabra de Dios. No quiere decir, y no entienda usted, que todos hablaban ahí, empezaron a predicar todos mientras estaban ahí. Fueron llenos del Espíritu Santo para hablar con mayor fuerza y dar el mensaje a sus amigos y a sus vecinos, darles el mensaje de la palabra de Dios. No fue que se desataron ahí en esas 4 paredes y todos predicaron. Es que el Espíritu Santo lo llenó para llevar el mensaje a más personas después de aquella experiencia. Y Hechos 12, 4 y 5 nos habla de cuando el apóstol Pedro fue aprisionado por Herodes y había la intención de matarlo al siguiente día. Y Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, dice el versículo 5. Y todos ustedes saben que lo que sucedió. Dios envió su ángel y sacó al apóstol Pedro de la cárcel y le libró de la muerte de Herodes aquel día. La iglesia que no ora. La iglesia que no ora junta. Los hermanos que quieren ser iglesia pero que no se reúnen a orar como iglesia, no contribuyen al fortalecimiento de la carpa. Antes bien la debilitan. Y puede ser una apariencia solamente que tenemos una gran iglesia, pero la iglesia se conoce su fuerza cuando vemos a la iglesia convocada para orar y vemos quiénes son los que se llegan para la oración de ese día. Culto de oración que da miedo llegar al lugar porque son 4 personas, 5 personas, pero cuando se anuncian actividades de conciertos, miles de personas están ahí brincando y saltando, pero que es cuando se anuncia actividades de oración. Hay un gran contraste en esto, hermanos. Una iglesia que quiere ser fuerte, una iglesia que quiere avanzar y crecer, debe ser una iglesia que se afirma en la enseñanza bíblica, pero que se afirma en la oración del pueblo como grupo en su totalidad. La obra de Dios depende de un avivamiento en la oración. Hasta tanto no nos dediquemos a la oración, no seremos avivados. La obra de Dios no depende de cuántas personas hay para ir a la obra misionera. No depende de cuánto dinero tenemos. La obra de Dios depende de la necesidad que el pueblo de Dios se reúna a orar. En el fondo, en el corazón nuestro, en el fondo, en nuestros corazones tibios, muchas veces nos damos cuenta que hay una gran necesidad de orar. En el Antiguo Testamento dice 2 de Crónicas 7:14, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, yo voy a escucharlos desde los cielos. Voy a perdonar sus pecados y voy a sanar su tierra. Son palabras dichas para el pueblo de Dios, no son palabras dichas para gente que no conoce a Dios. Son palabras dichas entonces en un sentido hoy para la iglesia. La iglesia necesita humillarse y la iglesia somos todos nosotros, somos tú y soy yo. Somos el pueblo que se reúne a adorarle, necesita humillarse y necesita invocar el nombre como iglesia. Sí, debemos orar como individuos allá en nuestro hogar, en la intimidad de nuestra casa, pero como pueblo de Dios necesitamos reunirnos para humillarnos, invocar el nombre de Dios, orar y buscar su rostro, convertirnos de estos malos caminos que hemos venido practicando en el pasado. Y veremos la mano de Dios entonces, perdonando nuestros pecados, sanando nuestra tierra, quitando cualquier virus, haciendo cosas maravillosas en nuestras vidas. El problema, hermanos, es que
somos perezosos. Somos perezosos para orar. No sabemos por qué orar. Creemos que la oración es algo tedioso, que la oración no tiene mayor fuerza, pero la oración era la forma favorita de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo tomaba fuerza Él en las mañanas? Así como una planta o un edificio necesita raíces y fundamentos profundos para crecer y mantenerse firme, así también la iglesia de Dios necesita reforzar las estacas con profundidad y la dependencia del Señor. La iglesia debe hacer planes para extenderse. La iglesia debe crecer con firmeza y profundidad, pero también, y por último, la iglesia que quiere crecer debe tener una entrega absoluta y total. Debe mostrar su deseo de entregarse absoluta y totalmente. Dice el versículo 2 y 3 que leo nuevamente para ustedes de Isaías: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. ¿Por qué? Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones, habitará ciudades asoladas. ¿Sabe que el diccionario de la Real Academia Española define escaso como, dice que escaso es un adjetivo que significa poco abundante? Poco abundante, eso es escaso, poco abundante. Mezquino, nada liberal, no dadivoso. Eso es algo escaso, algo que, pequeño, mezquino, algo que no es liberal ni dadivoso. Y el pueblo de Israel en la antigüedad solo debía ensanchar su tienda. No solo debía ensanchar su tienda, sino que debía hacerlo al máximo, sin pequeñeces. No debía pensar en pequeño o con poca fe. Debía de hacerlo pensando en grande. Quizás muchas veces estamos construyendo o queremos construir una casa y pensamos, bueno, está bien con 2 cuartitos, una cocina, y con eso me conformo. No está bien si puedes tener algo mejor. No está bien pensar, pastor, con esto alcanza, ya, ¿para qué hacer más? Ya, con esto está bonito todo, así está bien. No, con esto no alcanza, mi amado hermano. Podemos ir por más y debemos querer ir por más. Hay quienes dicen también, ¿no será demasiado grande? ¿Para qué gastar tanto? No es demasiado grande. Siempre debemos pensar en más. Ensanchar el sitio de tu tienda, alargar las cuerdas, afirmar las estacas. No podemos que estar pensando en pequeñeces, en ridiculeces, en cosas chiquitas. Dios nos ha dado la habilidad y la capacidad de ver más allá de lo normal y reconocer que Él traerá del oriente y del occidente todos aquellos que han de ser salvos. Dios no les pedía que hicieran lo posible para mantenerse en pie. Dios les está pidiendo que hagan todo. Y Dios les está pidiendo todo. Los grandes misioneros nunca fueron escasos en su entrega. El ejemplo de Carlota Mon, una misionera norteamericana que vivió prácticamente toda su vida en la China y le entregó a aquel pueblo chino todo lo que tenía. Toda su vida, murió allá en China en 1912. Dios no es un Dios de escasez. Dios lo dio todo por nosotros. Esta es la misma actitud que Dios espera de la iglesia hoy. Que la iglesia que quiere crecer esté dispuesta a darlo todo. Una iglesia que quiere crecer es una iglesia que se permite ser llena del Espíritu Santo y guiada por Él. Es una iglesia que paga el precio de reunirse para orar. No solo para brincar y saltar, pero para orar y buscar la dirección de Dios. Una iglesia que quiere crecer es una iglesia que no solamente se da el placer de decir, aquí podemos sentar tantas personas, sino es una iglesia que puede decir, aquí podemos enviar X número de personas a hacer obra misionera. No se trata de cuántas personas podemos sentar, se trata de cuántas personas podemos enviar.
Esa debe ser una iglesia que quiere crecer. Es una iglesia que está dispuesta a darlo todo, a creer con fe en esa palabra bendita de Dios. Concluyendo, mi amado hermano, una iglesia misionera, una iglesia de Dios, la iglesia de hoy, debe tener aquellas actitudes que el Señor demandaba del pueblo israelita al retornar a la tierra prometida. Debe tener la actitud de hacer planes para extenderse. Debe tener la actitud de crecer con firmeza y profundidad. La iglesia de hoy debe tener la disposición de entregarse completamente. Y sobre todas las cosas, debe ser una iglesia que permite que el Espíritu Santo le quite todos esos malos hábitos del pasado, errores, y ponga una actitud diferente, que ya no nos centremos tanto en nosotros mismos, sino que podamos mirar hacia afuera. El Espíritu Santo quiere librar a sus hijos para que vayan con alegría, amen sin límites, sirvan con sacrificio, testifiquen con poder, sufran con gozo y, si es necesario, morir por Él, morir siendo exitosos. Mi amado hermano, yo espero que esta mañana esta palabra haya tocado su corazón y que si usted está en una actitud pasiva, pues se active este día y decida hacer planes para crecer. Decida de una vez por todas afirmarse en la fe, involucrarse en la enseñanza y aprendizaje bíblico, involucrarse en la oración con el pueblo de Dios y estar dispuesto a entregar toda su vida para que el Señor la use. Es mi deseo que así sea en su vida, en su congregación, donde quiera que tú estás. Te envío desde Costa Rica un fuerte abrazo. Te amamos y te bendecimos en esta mañana y oro este día por ti. Padre, bendice esta mañana al pueblo tuyo que ha estado reunido a través de este medio, adorando y bendiciendo tu nombre. Oro, Señor, para que tú apasiones nuestros corazones y nos des esa actitud de siempre querer avanzar y querer crecer. Que tú, Señor, nos des el deseo de querer profundizar en nuestra vida cristiana, aprendiendo cada día más de tu palabra. Movidos, Señor, a estar juntos en oración y a entregar todo nuestro ser, si así tú lo pides. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios te bendiga y nos vemos nuevamente. Chao.